Kaixo lagunok, eskerrik asko etorri garenari eta hemen ez direnak ere, kaixo, ze gure proposamenak aurkituko dituzue Laster etxean edo sareetan. Yo he nacido en Vitoria y políticamente, en realidad, he nacido aquí, porque aunque estaba ya comprometido con las izquierdas sociales y sindicales, el 3 de marzo del 76 lo viví ahí cerca de la iglesia, junto con Ocio, Pereda, Aznar, Barriuso y Castillo. Aquí participé en las asambleas de trabajadores que disolvió a tiros la policía el 3 de marzo del 76. Todavía hoy no han sido juzgados Fraga, Martín Villa, Landín Carrasco, ni los cientos de policías que trajeron y que dispararon, en muchos casos bajo los efectos de una situación social que se había creado y que sobre todo la patronal impulsó para terminarla de manera radical. Yo les conocí personalmente a algunos de ellos y, aparte de los 300 heridos que hubo y a las miles de personas que participaban en las asambleas, que solamente reivindicaban mejor horario, mejor salario y mejores condiciones de vida. En este barrio, que era sobre todo de migrantes y que ha sabido vencer la mayoría de las dificultades por las que ha pasado a lo largo de la historia. Hoy seguimos reivindicando mejoras para nuestros barrios, abrir las lonjas a proyectos creativos, mejorar las pensiones de los mayores y sus condiciones de vida, especialmente de soledad en este barrio y de dificultad de adaptación. Este es un barrio de trabajadores y personas reales que trabajan cada día con nuestra ciudad. La historia la hacéis vosotros. El futuro lo construimos entre todos cada día. Os presento a los mejores candidatos al Congreso y al Senado, los que van a luchar para mejorar vuestras vidas, las nuestras, las de todos, para conseguir la libertad, la igualdad y la dignidad. Con vosotras, la congresista y candidata Isabel Salud. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, pues ya hemos iniciado la cuenta atrás para votar el próximo 28 de abril. Está claro que tenemos muchos días para recorrer las calles, los pueblos, las ciudades, para hablar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros amigos y nuestras amigas, para decirles que ningún voto se puede quedar en casa, porque si cualquier voto se queda en casa, puede significar que gane el trío de la extrema derecha. Por tanto, hay que trabajar mucho, porque eso no va a pasar. No va a pasar porque os aseguro que nos dejaremos la piel trabajando, confrontando nuestras propuestas, porque las tenemos, propuestas para que la política, para que la economía se ponga al servicio de la mayoría social trabajadora, que se ponga al servicio del bien común. Propuestas programáticas que conforman un nuevo modelo de país. Nosotras tenemos un nuevo modelo de país. Un nuevo de país que hay que decirlo alto y claro, que ayer lo decía y que hoy lo voy a repetir, que es importantísimo en estos momentos porque estamos inmersos en grandes tensiones territoriales, donde la derecha, la derechona, el trío de la derecha, nos propone una España grande y libre, que ya la conocemos y muchos de vosotras y de vosotras la habéis sufrido. Sin embargo, otros nos proponen repúblicas independientes, la República de Cataluña, la República de Euskadi, pero solo nos hablan del modelo territorial, solo nos hablan del derecho a decidir relativo al modelo territorial.
¿Con quién queremos vivir? Y eso es importante, claro que sí. Queremos decidir con quién queremos vivir. Pero queremos decidir más cosas. No queremos que solamente nos lo limiten a eso. Queremos decidir en la economía, queremos decidir en nuestra sanidad, queremos decidir en nuestra educación. Queremos que la democracia entre en las empresas. Queremos que los trabajadores y las trabajadoras decidan también en las empresas, decidan el futuro de sus empresas y de sus empleos. De todo eso queremos decidir, pero eso al PNV no le interesa, porque el PNV la economía se la reserva, solo le interesa confrontar en el terreno territorial. Nosotros queremos confrontar en el territorio, pero también queremos ofrecer un modelo de sociedad que se ponga al servicio de la mayoría social. ¿Y el Partido Socialista qué nos ofrece? El Partido Socialista no nos ofrece nada. Dice que no es no y ya está. Sin embargo, desde Elkarrekin Podemos, desde Unidas Podemos, tenemos una solución. Tenemos un proyecto de país, tenemos una república federal que plantea la unidad entre los pueblos y la fraternidad entre los pueblos. Eso es lo que planteamos frente a otros que plantean el odio y la confrontación, que planteamos soberanías compartidas, que planteamos además un modelo de sociedad de igualdad, de democracia plena y también de reparto de la riqueza. Y en este modelo que proponemos de país, en esta República Federal, vamos a ir insertando nuestras propuestas a lo largo de esta campaña. Y hoy voy a hablar de vivienda, porque la vivienda es una necesidad y es una vergüenza que la gente en estos momentos no tenga una vivienda digna para vivir. Mientras hay miles y miles de viviendas vacías, mientras desahucian a nuestros vecinos y a nuestras vecinas porque no pueden pagar los alquileres o no pueden pagar ese préstamo de esos bancos usureros que nos chupan la sangre. Esta es la realidad. Por tanto, nosotros reclamamos el derecho a la vivienda y este es un derecho que está recogido en la Constitución. Está recogida en la Constitución y, sin embargo, la derechona que nos habla de tanta Constitución y se llenan la boca, estos ni la defienden ni la aplican. Por tanto, ha llegado el momento de que Elkarrekin Podemos tengamos fuerza y la vamos a tener para garantizar que todas las personas tengamos una vivienda digna, porque vamos a poner en marcha una nueva ley de vivienda que piense más en la gente y que no piense en los intereses de los bancos. Hoy en Euskadi tenemos aproximadamente más de 34.000 viviendas vacías. Se dice pronto, pero es que en el Estado tenemos más de 3 millones de viviendas, mientras nuestra juventud no puede emanciparse. Esto hay que cambiarlo. Vamos a crear un potente parque público de viviendas a precios asequibles, ajustados a nuestros sueldos y a la capacidad económica de las familias para desarrollar proyectos de vida digna. Vamos a acabar con el negocio de la vivienda vacía, porque la vivienda no es para hacer negocio, la vivienda tiene una función social. Por eso vamos a expropiar, así con todas las letras, vamos a expropiar la vivienda sin uso a fondos buitres y también a bancos, porque el derecho de la vivienda está por encima del derecho de los intereses económicos de fondos buitres y también de bancos. Y vamos a hacer más cosas todavía. Vamos a limitar el precio de los alquileres, vamos a legislar para que la dación en pago sea obligatoria y con carácter retroactiva, porque lo que nos está ocurriendo en estos momentos es que hay muchas familias que se pasarán años y años pagando sin deudas y no se pasarán toda su vida, una deuda impagable. Vamos a regular y también a limitar la vivienda para usos turísticos, porque estos contribuyen también a disparar los precios. Como veis, tenemos muchas propuestas, tenemos mucho trabajo y las propuestas que proponemos son realistas. No estamos hablando de quimeras, estamos hablando de propuestas que podrían hoy ser perfectamente aplicables. Somos Elkarrekin Podemos la garantía que va a hacer posible que esto se cumpla, la garantía de justicia e igualdad y de futuro también para nuestra juventud, porque, compañeros y compañeras, la solidaridad y la cooperación mutua nos hace más humanos. Aupa Elkarrekin Podemos. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra a continuación Rafa Sainz de Rozas. Venga, aupa, Rafa.
Eskerrik asko lagunok, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko atsegina delako. Hemen ikusita errekonozitzen ditu da horren beste aurpegi euskal gizarte mugimenduetan aritzen eta ekiten eta euren onena ematen ikusi ditudalako hainbat alditan. Hori baita Elkarrekin Podemosek eskaintzen duena, gizartetik sortutako ekimenak, gizarteak duen talentoa eta emateko duen guztia geure ganatu egingo dugu eta gure programan gauzatuta bihurtuko ditugu legetan, bihurtuko dugu Madrilera goazenean, kongresuan onartu nahi ditugun dekretutan, legetan, hau da, benetan jendearen bizitza duina izan dadin, jendearen bizitza askatasunez beterik izan dadin eta berdintasuna hizpide hartuta beharrezkoak diren baldintzak sortu nahi ditugulako. Horretarako ez dauka nire ustez inolako zentzurik gure gelditzea nori zor diogun obeditzea. Askotan kanpainan sortzen den eztabaida hori partidu hau Madrilegiko obeditzekoa ote den edo Euskadikoa obeditzekoa ote den, guk Euskadiko partidu bagara, Euskadiri bakarrik zor diogu obeditzea, baina horretarako behar badugu kongresura joan izango da estatu mailan daukagun egitasmo batez Euskadirako honen erabakitzeko. Eta horretarako Euskadirekiko begirunez jokatu beharra dago eta arduratsu jokatu beharra dago. Estas dos actitudes de respeto a la sociedad vasca y de responsabilidad cuando tenemos la arrogancia de pedir el voto de la sociedad vasca para concretar en medidas legislativas lo que la sociedad vasca nos aporta, requiere que superemos el eje de a quién debemos obediencia, a Madrid, a Euskadi. Debemos obediencia a la sociedad vasca, que es de la que surgimos, y para actuar con responsabilidad tenemos el deber nosotros y cualquier otra fuerza política de promover aquellas medidas legislativas que beneficien en términos de vivienda, de derechos laborales, de libertades fundamentales, de toda la bajada de derechos que ha habido en los últimos años. Si tomamos como modelo nuestra economía social, en una economía globalizada, por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre que lo que pase con esa economía, que la capacidad que tengamos de aportar en términos de eficiencia empresarial, de crear mejores condiciones para la conciliación de las personas trabajadoras, de crear mejores condiciones para que la brecha salarial desaparezca? ¿Alguien piensa que eso depende del eje Madrid-Euskadi? Eso depende de los ejes económicos y de la capacidad que tengamos de aportar con nuestra oferta lo que de Euskadi está saliendo. Tenemos que ser lo suficientemente humildes como para saber qué es el talento que se está creando aquí, lo que tenemos que hacer nuestro y concretar en medidas. Y cuando hablo de responsabilidad, aparte de referirme a esto, me refiero también al respeto que merece la sociedad vasca. Cuando se le trata de decir no, ya veremos si apoyamos una medida en Madrid u otra, dependiendo de las inversiones que consigamos aquí. La sociedad vasca merece mucho más respeto que todo eso. La madurez política, en el mejor sentido de la sociedad vasca, hace que la ciudadanía nuestra se dé cuenta de que en Madrid lo que hace falta es un proyecto de Estado desde el que se legisle en condiciones que la gente viva mejor aquí, que sus derechos sean respetados, que la articulación territorial respete el derecho a decidir y desde ahí, tanto aquí como en cualquier otro sitio del Estado, la gente se sienta comprometida con un proyecto común siempre que se sienta respetada. Esa actitud de respeto y de responsabilidad a la hora de ir a Madrid deben ser las señas de identidad y yo creo que lo son a cualquiera que vea nuestro programa. Pero ese programa no solo es contenidos, es también una actitud. Es una actitud de, en principio, respeto, pero también recuperar los procesos deliberativos, recuperar la idea de diálogo. Y frente a quienes apelan a las tripas, por ejemplo, con la situación en Cataluña, en un sentido o en otro, el liderazgo, la actitud responsable, lo que supone es que, aunque pueda ser quizá impopular en determinadas partes del Estado, apelar a la capacidad que tiene la política para integrar las aportaciones de todo el mundo, de manera que, sintiéndose responsables, no solamente sintiéndose oídos, sino sintiéndose responsables de la propuesta que hagan, lo que salga
sea en el sentido de independencia, sea en el sentido de lo que sea aquello que te haga sentir protagonista. Esto es, yo creo, Podemos, el único partido que lo tiene en todo el Estado, y es por eso que creemos que desde la madurez política de la sociedad vasca, la opción de cualquier persona que crea en la necesidad de revertir el proceso de bajada de derechos y libertades, que crea en una articulación territorial que respete las voluntades de todos los pueblos del Estado, su opción es Elkarrekin Podemos. Solo quiero terminar. El otro día en un debate me preguntaban, bueno, pero vosotros otra vez en el eje este, ¿no? Nacional y no nacional, y ¿cuál es tu bandera? Creo que no hay mejor bandera para lo que representa en este momento la propuesta de Podemos que fijarnos. Hace mes y medio se planteó un retoño del árbol de Guernica, donde y en el patio delante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese que tantas veces, en materia de tortura, en materia de malos tratos, de libertades, de condiciones que generan la libertad y la dignidad de las personas, ha tenido que sacar las castañas del fuego de activistas y de gente que estaba sufriendo este recorte de derechos. Para mí, mi bandera es el árbol de Guernica delante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque eso además significa lo que desde aquí tenemos, desde la idea de Manta Sabalsasú, de darse, no de ir a pedir nada, sino de llevar con nosotros el talento y la reivindicación de las libertades a nivel internacional, al nivel que sea. Eso es lo que quiere ser Podemos, y eso es lo que proponemos para toda la sociedad, si es que nos da su confianza. Esa confianza, entre otras cosas, nos la hemos ganado. Esa confianza nos la hemos ganado porque ha habido gente que en la anterior legislatura se ha estado peleando los derechos y libertades, se ha estado peleando una articulación territorial razonable. Una de esas personas es quien nos va a hablar a continuación. Miren Gorrotxategi. Arratsaldeon Gasteiz, zer moduz? Ayer tuvimos la noticia de que habían detenido a Julian Assange. Le imputan distintos delitos, pero sabemos por qué le detienen. Sabemos cuál es la razón de fondo por la que le detienen, y es porque descubre la verdad del poder, los desmanes que ejerce el poder. Es por eso que a Julian Assange lo han detenido, hecho una piltrafa de persona, después de todos esos tantos días encerrado en esa embajada. Porque la verdad es revolucionaria. Y sin verdad no hay democracia. La base de la democracia es la opinión pública libre. Y la opinión pública libre no existe si no hay una prensa que informe de la verdad. Por eso mismo se crean estas tramas como la de Villareja, la de Villareja, la vieja de los visillos, Villareja de los visillos. Por eso mismo se crean estas tramas, precisamente para ocultar las verdades del poder, en este caso de España, y para hacer que los partidos políticos que se atreven a decir la verdad, pues pierdan la capacidad de ganar votos y pierdan la capacidad de negociar para formar gobiernos. Por eso es muy importante que en estas elecciones cada voto que se meta en la urna sea un voto con una verdad. Porque la gente que es pobre no lo elige, nadie elige ser pobre. La pobreza es una consecuencia de un sistema de reparto y de bienes y de oportunidades injustamente desigual. No hay mujer que pase miedo cuando va a su casa porque es una cobarde. El miedo es por un sistema patriarcal que nos atenaza. No es verdad que los jóvenes se vayan a trabajar a otros países porque quieran aventuras. Se van porque no tienen otra cosa que hacer.
Y todas esas verdades, cada una de esas verdades de cada una de esas personas tienen que meterse en la urna. Porque si todas las verdades se meten en la urna, estaros seguros de que ganaremos. Porque somos la inmensa mayoría de España, de Euskadi y de todas partes. Somos la mayoría social, la gente normal, la que deseamos que la verdad florezca con todo su esplendor. Que la verdad esté escrita y sea accesible a todas, para que podamos saber, sabiendo la verdad, podamos estar informados y podamos crear una masa de opinión pública libremente y verazmente informada. Y yo creo que si algún partido ha demostrado esa capacidad de descubrir la verdad y de no arrugarse frente a los poderes que quieren tapar la verdad, es Podemos, es Elkarrekin Podemos, es Unidas Podemos. Por eso, si nos dais la confianza suficiente, si nos dais los votos suficientes para poder ser mayoría en el Parlamento y en el Gobierno, entonces el Gobierno y el Parlamento recobrarán su capacidad de representación del pueblo, recobrarán la capacidad de representar realmente los verdaderos intereses del pueblo y las decisiones políticas que nos afectan a todos podrán por fin tomarse donde deben tomarse, que es donde los ciudadanos hemos depositado nuestra confianza y la representación de nuestros intereses y nuestras verdades. Por eso yo os invito, no me quiero enrollar más tampoco porque todavía queda cartel, os invito a todas y a todos a que votéis Unidas Podemos y a que difundáis la verdad de Unidas Podemos. Eskerrik asko. Egunon. Arratsaldeon, ja. Arratsaldeon. Ja, una eta arratsaldea ez dago diferentziarik, egun hauetan. Bueno, atzo gauean kanpaina hasi izan. Kanpaina bat gainera ilusioz hartzen duguna, ez? Ilusioz, geure proiektu politikoa ere ilusiaren laguna delako. Eta kanpaina baita ere ardurarekin hartzen duguna, eta horrelako kanpaina bat hainbat gauza jokoan izan da behar den begiradarekin. Afrontamos una campaña con la gente, a su lado. Porque esta misma mañana, por ejemplo, estábamos de la mano de los profesionales de Osakidetza de atención primaria. Mañana estaremos con los pensionistas y las pensionistas, porque para eso venimos a las instituciones, para canalizar sus demandas y para canalizar su voz. Pero en una campaña en la que todos estamos pendientes de los números, en la que todos estamos pendientes de cómo, de quién puede ganar, de quién puede gobernar en función de lo que pase, lo que hay que tener claro es que se nos pone delante un escenario con dos opciones. La primera, que es la de las tres derechas, con un proyecto de país regresivo, con propuestas económicas para los que más tienen, con un proyecto centralizador y una visión monolítica del Estado y de su diversidad. Esto es todo lo contrario
de lo que nos acaban de explicar ahora mismo los compañeros en este escenario. Y la segunda opción es la de un bloque progresista en lo económico y en lo social y que reconoce la plurinacionalidad del Estado y su diversidad. Hori da daukagun bigarren aukera, ez? Bloke aurrerakoi bat, ekonomikoan eta sozialean, eta baita ere geure estatuaren nazioaniztasuna errekonozitu egiten duena. Ez dugulako nahi, eta ezin dugulako izan, eta ezin ez dugulako nahi berriro ere konfiguratzea hirugarren aukera bat. Izan daitekela hain arriskutsua eskuin muturra bezalakoa. Alderdi sozialista eta Ciudadanos. Biak batera gobernuan. Aukera hau ikusi genuen ja, 2016an. Eta ikusi genuen nola aukera honek jendea arriskuan jarri egiten zuen. Nola aukera honek ez du zerikusik ere ez, 2018ko urrian Unidos Podemosek sortutako akordioarekin. Unidos Podemosek Sánchezekin izandako akordioarekin nun hobekuntza sozialak lortu egin ziren, nun mai gainean jarri ziren azken urteetako aurrekontu sozialenak. Horretarako, gatozelako, horretarako jartzen dugulako geure ilusio guztia eta geure gogo guztiak. Ez dugu nahi kanpaina bat transferentzien merkadeoan oinarrituta, edo gezurrak esaten. Guk ez dugu gezurrarik esango kanpainetan, ez dugu salduko, ezin daitezkeen egin neurriak. Eta ja ezi gara gaur entzuten horrelako neurri batzuk. Guk hauteskunde hauetan aurrera pausuak ematen ditugu jendea politikaren erdian egoteko. Porque en estas elecciones, como dice nuestro lema, la historia la escribís vosotros. El lema dice, la historia la escribes tú. Pero es que la foto de 2019 también la elegís vosotros. Vosotros elegís quién va a estar en el gobierno. Si Albert Rivera, socio de Vox, muleta del Partido Popular más corrupto, o Pablo Iglesias, con un programa progresista para mejorar la vida de la mayoría, para eliminar los privilegios a los más ricos, para garantizar el futuro y mejorar la calidad democrática. Si en el Estado hay políticas progresistas, a Euskadi le va a resultar mucho más fácil avanzar, afrontar los retos del siglo XXI en clave de igualdad, en clave de sostenibilidad y en clave de solidaridad. Una acción climática que cree empleo y asegure el futuro de nuestra juventud. Una legislación laboral que acabe con la precariedad y una economía para la mayoría. O una ley de violencias machistas con recursos suficientes que impida horrores como la violación de Getxo que hemos conocido hoy. Esto no puede pasar. Esta es nuestra visión. Este es nuestro proyecto político para las personas. Este es nuestro proyecto para el futuro. Porque tenemos propuestas, porque sabemos cómo hacerlo y porque lo hemos demostrado y porque, como decíamos ayer, somos de fiar. Y porque solo necesitamos que Euskadi nos dé la fuerza necesaria para que sea realidad nuestra presencia en el gobierno a partir del 28 de abril. Hori da guk behar duguna. Fidatzekoa garelako, hori da guk behar duguna. Euskal herritar guztiok bozka ematea Elkarrekin Podemoseri errealitatea izateko geure presentzia gobernuan. Aurrera! Y ahora os voy a presentar a la cabeza de lista por Araba al Senado, Conchi Palencia, una persona que, además de ser cabeza de lista, ha demostrado de sobra su valía ya en el Senado. Bueno, eskerrik asko, Lander, eskerrik asko zuei, hemen etortzagatik, egoteagatik, hemen non eta Gasteizen, norekin eta zuekin. Comenzamos hoy, compañeros y compañeras, una campaña electoral histórica y lo hacemos con ilusión, pero sobre todo lo hacemos con muchísimas ganas de trabajar, de seguir trabajando, porque nunca, compañeros y compañeras, ha estado tan cerca y al mismo tiempo tan en peligro la oportunidad de conseguir un gobierno de progreso en nuestro país, un gobierno que sea capaz de llevar a cambio
de llevar a cabo los cambios que nuestro país necesita para cumplir nuestro objetivo primero, para mejorar la vida de las personas en nuestro país. Y para conseguir esos cambios es necesario reforzar las mayorías en el Congreso y cambiar las mayorías en el Senado. El Senado tiene que ser una Cámara de representación territorial, pero de verdad, hoy solo lo es de nombre, porque no tiene las herramientas necesarias para legislar sobre aquellas materias que tengan que ver con los territorios y también con la relación que tienen que tener entre ellos. En Elkarrekin Podemos creemos que al Senado hay que darle una vuelta, pero hay que dársela desde dentro, como a los calcetines. Y hoy estamos convencidas de que tenemos una coyuntura electoral que puede hacerlo realidad. Tenemos que decir, además, que con nuestro trabajo conformamos hoy la garantía del cumplimiento de la agenda social vasca aquí en Euskadi y también en el ámbito estatal. Hay que decirlo, porque en estos 3 años hemos sido el Grupo Vasco mayoritario en el Parlamento, con el plus de que, además, cuando hemos defendido los temas que afectan a Euskadi, con nosotras ha votado el resto de nuestras parlamentarias de otros territorios y de otras fuerzas hermanas. Esto es un plus que no ofrece ninguna fuerza política, ninguna otra. El PNV, porque se ocupa de cambiar transferencias por metros de hormigón, porque mercadea con nuestros derechos, pero sobre todo porque ha sustentado con sus 5 diputados al Gobierno popular, al Gobierno más corrupto de Europa, mientras adoptaban medidas y recortes que afectan a toda la ciudadanía, también a la ciudadanía vasca. Que lo explique en campaña el Partido Nacionalista Vasco, que explique a toda la ciudadanía vasca para qué han servido sus 5 diputados en el Congreso de Madrid, que lo explique en campaña. Y también tendrán que explicar el Partido Socialista y el Partido Popular por qué no votan igual los temas vascos en el Parlamento español, y tendrán que explicar por qué aquí defienden la integración de Treviño en Araba y en Madrid lo impiden, los dos. Y tendrá que explicar el Partido Popular por qué aprueba en el Senado que no se cumplan las transferencias pendientes que tienen con Euskadi, que es lo mismo que proponer que no se cumpla la ley. Tendrán que explicarlo también. Compañeros y compañeras, podemos decirlo con orgullo. Elkarrekin Podemos somos la fuerza que nunca se ha equivocado de bando cuando ha tenido que decidir su voto en el decreto de la estiba, en defender los derechos de las Kellys, en reclamar una solución para la naval y para todas las empresas estratégicas, defendiendo un tren para todas las personas y no solo para las personas privilegiadas, subiéndonos a un tren en Guipúzcoa o donde haga falta para denunciar el incumplimiento de los derechos de las personas con problemas de movilidad. Cuando nos han llamado ecologistas trasnochados por plantarnos contra la continuidad de la central nuclear de Garoña, o cuando hemos defendido un modelo de vida sostenible contra los grandes intereses, nunca nos hemos equivocado de bando a la hora de votar. Y eso lo podemos decir con orgullo, compañeros y compañeras. Además, con el trabajo realizado en estos 3 años y con el acuerdo arrancando al Gobierno socialista los presupuestos más sociales de los últimos 15 años, hemos puesto de relieve el modelo de país que defendemos, un modelo de país que blinde los derechos humanos y sociales, un modelo de país en el que esté cómoda cuanta más gente mejor y en un modelo de país en el que nadie se quede atrás. Elkarrekin Podemos es, por tanto, la única garantía para formar un gobierno que frene a ese peligroso tripartito de las derechas, al que no le interesa hablar ni de feminismo, ni de sanidad o educación públicas, ni de pensiones dignas, ni de justicia fiscal, ni de desempleo juvenil, ni de becas, ni de fuga de cerebros, ni de dependencia. Y sí le interesa hablar, y mucho, de banderas, como si las banderas solucionaran los problemas de la ciudadanía, como si las banderas crearan empleo o garantizaran unos servicios públicos de calidad. Y no nos equivoquemos, un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos es el gobierno preferido por el IBEX 35, porque también es un gobierno de derechas. No nos equivoquemos, también es un gobierno de derechas. Nosotras sí vamos a hablar de revertir la herencia de austeridad que ha aumentado la desigualdad,
la pobreza y la precariedad que nos ha dejado la gestión de una crisis estafa. Y lo vamos a hacer con un programa que pone la vida en el centro, que tiene un horizonte verde y un horizonte morado para que nuestro país sea más feminista, más ecologista y más justo. Un programa que propone medidas que van a servir para mejorar la vida de la mayoría de la gente, para mejorar las pensiones, para mejorar los servicios públicos que son de todos y de todas, para eliminar privilegios a los más ricos y para garantizar que nuestra juventud pueda construir un plan de vida digno, para que nuestra juventud pueda tener un futuro. También, compañeros y compañeras, proponemos iniciativas claras de regeneración democrática, que limpien las cloacas y que aseguren que no se pueda utilizar los medios del Estado para atacar y perjudicar a rivales políticos como han hecho con Unidas Podemos y con sus líderes. Vamos a limpiar la democracia porque no queremos que esto que nos han hecho a nosotras se lo hagan a ningún partido. Por eso, nuestro compromiso para los próximos años es programa, trabajo, trabajo y trabajo, codo a codo, con una sociedad civil que quiere ganar un país para la gente y que sabe que sí se puede, compañeros y compañeras. Salimos a ganar. Salimos a ganar estas elecciones con todas vosotras, porque la historia no está escrita. La historia, este 28 de abril, la vamos a escribir entre todas nosotras y nosotros. Así que el 28 de abril, compañeros y compañeras, hay que movilizarse, hay que salir de la desmotivación, que nadie se quede en casa, porque es muy importante lo que nos jugamos, porque es muy importante ganar el país que soñamos, compañeros y compañeras, porque es muy importante ganar el país que merecemos. Y si hay una mujer que ha peleado porque tengamos una ley de vivienda, si hay una mujer que ha peleado porque tengamos derecho a la vivienda digna, es una mujer inteligente, trabajadora y fuerte como Pilar Garrido. Bien. Arratsaldeon, hoy, como ya han dicho mis compañeros y mis compañeras, arrancamos una campaña para unas elecciones históricas. Y a mí me gustaría aprovechar esta primera intervención para hacernos algunas preguntas y poner encima de la mesa algunas verdades, verdades como puños que creo que hay que escuchar, porque nos van a ayudar seguramente a aquellos que están más indecisos a decidir el voto. Estos días nos preguntaba la gente, nos preguntaban los medios que qué ofrecía Unidas Podemos, que cuál era el mensaje del Elkarrekin Podemos. Y yo hablaría de dos ideas muy sencillas y muy claras. Hablaría de fiabilidad, hablaría de seguridad, hablaría de voto seguro. Nosotros, como decimos, nunca hasta ahora nos hemos equivocado de bando. Segunda idea, ¿qué vamos a ofrecer? Vamos a garantizar, a defender las libertades públicas que hacen que un Estado sea un Estado democrático. Vamos a blindar los derechos sociales y vamos a defender sí o sí el autogobierno vasco. Claro, ese es nuestro programa. Pues bien, ayer empezaron las primeras entrevistas de medios y a todos los partidos políticos nos preguntaban esto. Y curiosamente a mí me llamó la atención algo que os voy a contar, que después de mí hablaron el resto de los partidos políticos y me iba dando cuenta que todos los partidos políticos iban diciendo lo mismo. Es decir, que había una especie de epidemia, diría que todos los partidos vascos se han podemizado. Todos de pronto defendían los derechos sociales y todos de pronto defendían también el autogobierno. Pues bien, eso yo no me lo creo. No me lo creo porque no es verdad. Y lo voy a explicar de manera muy breve. PNV. El PNV dijo, defendemos los derechos sociales, defendemos el derecho a la vivienda. Yo le preguntaría, si lleva 3, 4 años apoyando un gobierno del Partido Popular con unos presupuestos austericidas, ¿cómo puede decir semejante barbaridad? ¿Cómo
puede decir que defiende las pensiones dignas cuando hace 2 días apoyaba en el Parlamento Europeo la privatización de las pensiones? Hoy mismo salían las profesionales de la sanidad a defender la salud. ¿Dónde estaba el PNV? ¿Dónde estaba cuando las mujeres de las residencias salen a pedir un trabajo digno? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba el gobierno vasco cuando la Naval salió a pedir que sus empresas no se hundieran? ¿Dónde estaba el PNV? Eso es mentira. EH Bildu parece que ahora, bueno, pues eso de ir a Madrid, pues parece que le ha cogido el gusto, es decir, que hay que ir a Madrid a defender los derechos de Euskadi. Pues bien, bienvenido sea. Pero yo le preguntaría a EH Bildu, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba cuando dijo no a unos presupuestos que eran los presupuestos más sociales desde hace 20 años? ¿Dónde estaba? Dijo que no y dejó a mucha gente que necesitaba que se le bajara la factura de la luz, que necesitaba más recursos para atender a la dependencia. Los dejó en la calle. Por lo tanto, ahora no puede venir a decir que él tiene un voto decisivo, porque no nos lo creemos. Yo, más preguntas y más verdades. ¿Qué partido trabajó para coser ese bloque progresista que echó al partido más corrupto de Europa del gobierno, al señor Rajoy? ¿Quién cosió esa mayoría? Pues fue Unidas Podemos. Fue Pablo Iglesias quien cosió, trabajando, peleando, discutiendo, debatiendo esa mayoría que echó a Rajoy del gobierno. Por lo tanto, ahí estaba Unidas Podemos, trabajando. Segundo, ¿quién ha acordado esos presupuestos? Los presupuestos más sociales. Insuficientes, sí, pero los presupuestos más sociales de estos últimos años. ¿Dónde estaba el PNV? ¿Dónde estaba Bildu? Mientras yo estaba sentada en las mesas de negociaciones para mejorar el alquiler de los vascos y de las vascas, ¿dónde estaba el PNV? ¿Dónde estaba EH Bildu? Y ahora, hace una semana, van a Madrid y emprenden una pelea de gallos para ver quién tiene más mérito para sacar adelante esos reales decretos que habíamos arrancado nosotras, Unidas Podemos, al Partido Socialista. Eso no es de recibo. No es de recibo que se pongan las medallas. Lo que hay que hacer es trabajar y arrancar, como hemos hecho Unidas Podemos al Partido Socialista, todas esas medidas. Con lo cual, no nos creemos lo que dice ni el PNV ni Bildu. Y ya terminamos con el Partido Socialista. ¿Qué os voy a decir? Como suele decir la compañera queridísima Irene Montero, ni fu ni fa. Nunca sabemos dónde está. Hemos tenido que arrancar, que pelear cada una de las medidas que suponían o querían mejorar mínimamente la calidad de vida de la gente. Hemos visto hasta dónde pueden llegar. Pueden llegar muy poco. Pueden dar pasitos muy cortos. Realmente tienen bastante miedo, no tienen valentía, con lo cual ya hemos visto que no van a solucionar los grandes problemas que tiene este país, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista territorial. Porque desde el punto de vista territorial, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver a aplicar un nuevo artículo 155? A mí me gustaría saberlo. ¿Van a volver a pactar con Ciudadanos? ¿Van a conformar un bloque de derechas? Porque eso es un bloque de derechas. Pues eso es lo que tiene que explicar también el Partido Socialista. En definitiva, compañeros, compañeras, todas las personas que quieran un Estado plurinacional, que quieran defender el derecho a decidir, que quieran blindar los derechos sociales, que quieran garantizar libertades en este Estado, voten sí o sí a Unidas Podemos, porque es la única garantía de cambio. Es la única garantía de cambio. Y termino. Los vascos, las vascas, ¿con quién quieren negociar sus derechos en Madrid? ¿Con qué gobierno?
Pues lo han dicho claramente, el 86% quieren que Unidas Podemos esté en el gobierno en Madrid. ¡Aurrera! Bien, y ahora... ¡Sí se puede! 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 Y para acabar, y como colofón, el compañero Juancho Pérez Uralde, referencia de ECUO, del ecologismo. Kaixo lagunak. Qué bonito todo. La carpa, el parque. Está bonita. Y vosotros y vosotras también, claro que sí. Compañeros, compañeras, salimos a ganar. Tenedlo claro, salimos a ganar. Y os voy a explicar por qué. Porque las encuestas, a pesar de que siempre las encuestas con nosotros son como la fuerza de gravedad, siempre nos tira para abajo con mucha fuerza, siguen dándonos en el margen de error de las mejores cifras en Euskal Herria. Es decir, podemos ser la primera fuerza en Euskadi y es necesario que lo seamos. Es necesario que lo seamos. Y os voy a decir por qué es necesario que ganemos. El 15 de mayo de 2011, miles de personas, de jóvenes, en muchas ciudades salieron a las calles bajo el eslogan de "No queremos ser mercancía en manos de banqueros y de políticos". Un grupo de esas personas iniciamos, cada uno en nuestro camino, una trayectoria política que terminó en lo que se ha dado en llamar el espacio del cambio, que son distintas fuerzas que ahora confluimos en el Elkarrekin Podemos y que hemos sabido en las últimas semanas la repugnante noticia de que hemos sido no solo espiadas por las cloacas del Estado, no solo espiadas por la policía política, que eso es algo que, bueno, ya sabemos que nos lo están haciendo cada día, ¿no? Y no solo los líderes, por cierto, que sí, sino todos nosotros, porque hemos sabido que todos los candidatos y candidatas de 2016 fuimos investigados. Hemos sabido que para ver nuestra relación con Venezuela, pero fuimos investigados en general, ¿no? Creo que esto es aberrante, es repugnante, es intolerable y debería ser un tema central en la campaña de estas elecciones generales. Y no lo está siendo. ¿Sabéis por qué? Porque nos han investigado a nosotros, nos han investigado a nosotras y no quieren saber nada de ello. Porque ha sido el gobierno corrupto del Partido Popular el que mandó a su policía a difamar a nuestra gente, a difamarles. Y esto no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. Y por eso tenemos que decir, en voz muy alta, mirando para atrás, todos los insultos, toda la mierda que nos han echado, en gran parte ha venido construida desde las cloacas del Estado. Y tenemos que decirlo en voz alta a nuestra gente, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, porque es verdad que nos hemos equivocado, es verdad que hemos cometido errores, pero lo que no nos perdonan, como han dicho mis compañeras, nuestras compañeras, es que nunca nos hemos equivocado de bando. En estos años en el Congreso, en estos años en el Senado, en el Parlamento Vasco, en los ayuntamientos, siempre estamos ahí, estamos con la gente que más lo necesita, estamos con la gente que se queda en el paro, estamos defendiendo políticas ambientales, siempre enfrente de los lobbies. Nunca, ni un caso ha salido, ni un caso de corrupción de nuestra gente, porque siempre estamos ahí, luchando y dando la cara. Y lo hemos hecho en esta legislatura, y por eso digo que vamos a ganar, porque tenemos que decírselo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, que hemos estado dando la cara estos 4 años. ¿Os acordáis de la central nuclear de Garoña, verdad? Garoña era un tema importantísimo en la pasada campaña. Y la campaña contra Garoña llevaba muchos años. Llevábamos muchos años en Álava y en muchos lugares luchando contra la central de Garoña. Pero nunca se cerraba, siempre estaba ahí. ¿Cuál ha sido la diferencia en 2015? Que llegamos nosotros,
que nosotros no pactamos, nosotros no nos vendemos, nosotros nos mantuvimos firmes y dijimos, Garoña no se abre. Y ahí está, cerrada, para siempre. Y lo mismo la moción de censura. Desde el primer día de la legislatura, Pablo Iglesias dijo, salen los números para echar a Rajoy. Y el PSOE no quería. El PSOE no es de fiar. No nos podemos fiar del PSOE, porque siempre hacen lo mismo. Y porque en aquel 15M, cuando tanta gente salió harta de lo que estaba ocurriendo en este país, había un bipartidismo perfecto, un cogobierno del Partido Socialista y del Partido Popular. Y el PSOE, no nos engañemos, no nos podemos fiar de ellos. Sigue no siendo de fiar. Sigue no siendo de fiar. Sigue siendo el mismo. ¿Sabéis lo que ha cambiado en estos años? Lo que ha cambiado es que estábamos nosotros y nosotras. Eso es lo que ha cambiado. Que se vieron obligados finalmente a aceptar la moción de censura. Si no querían. Si Pedro Sánchez no quería la moción de censura. Si 3 veces dijo durante su discurso, señor Rajoy, dimita y vamos a elecciones. Él no quería. Tenía miedo, porque tenía miedo de que le iban a acusar de que iba a pactar con los populistas y con los separatistas y con el diablo. Y fijaros ahora el rendimiento que le está sacando, porque hay que reconocer que en marketing lo hacen muy bien, pero son puro marketing. Y además, no nos engañemos y que no os engañen. Si pueden, van a pactar con Ciudadanos. Si puede, el Partido Socialista va a pactar con Ciudadanos. Por eso tenemos que ganar porque es la única garantía de que haya realmente un gobierno progresista, que avance en las políticas sociales, que avance en las políticas de igualdad, que avance en las políticas de medio ambiente, que avance en la lucha contra el cambio climático. Somos la única garantía. Si dejamos al Partido Socialista hacer lo que realmente quiere hacer, lo que su ADN le pide, va a pactar con Ciudadanos y no lo podemos permitir. No lo permitamos, compañeros y compañeras, no lo permitamos. Hablad con los vecinos, con las vecinas. Es verdad que el trifachito da miedo, es verdad. Esta mañana hemos tenido un debate en la radio y el discurso del Partido Popular se ha ido, bueno, siempre ha estado ahí, pero ahora está todavía más ultramontano que nunca. Es decir, vamos para atrás a pasos agigantados. Y es verdad que el trifachito da miedo, pero el voto útil contra el trifachito es el voto al Elkarrekin Podemos. Nosotros somos los que de verdad podemos parar un gobierno de derechas, porque ¿cuál va a ser la diferencia si al final nos acaba gobernando uno de ellos? Si el vicepresidente acaba siendo Albert Rivera. Ese es el reto, ese es el miedo. Lo que da miedo de verdad es un gobierno con Albert Rivera de vicepresidente. Es que eso da temblores. Así que, compañeros y compañeras, vamos a dejar fuera el trifachito, pero vamos a asegurarnos de que hay un gobierno de progreso de verdad. Vamos a asegurarnos de que hay un gobierno en el que está Unidas Podemos para garantizar esas políticas de progreso. Y dejadme terminar con unas palabras sobre nuestro territorio alavés y sobre la agenda vasca. Porque es que parece que muchas cosas que pasan no corresponden a la agenda vasca. Parece que subir el salario mínimo interprofesional no es un tema que importe a los vascos y a las vascas, pero sí importa. Claro que importa. Importa mucho. Eso también es agenda vasca. Es que, os voy a decir la verdad, cuando uno analiza lo que consiguió el PNV con los presupuestos de Rajoy y que tanto vendía, en realidad el 90% del dinero que consiguió fue para el tren de alta velocidad. Es decir, la agenda vasca se reduce al tren de alta velocidad. Esa es la agenda vasca del PNV. Y eso no es la realidad de lo que importa a la gente de las ciudades y de los pueblos de Euskadi. La gente de las ciudades y de los pueblos de Euskadi se preocupa, lógicamente, pues de su calidad de vida, de la capacidad de trabajo, del medio ambiente, de tener un aire que se pueda respirar, de tener un agua limpia, de tener servicios sociales dignos, de tener una buena educación, una buena sanidad, acceso a la sanidad, que hoy ha habido una manifestación precisamente denunciando la escasez de medios de la sanidad pública. Todo esto es lo que interesa de verdad a la ciudadanía de Euskadi. Y esta es la verdadera agenda vasca. Y esa es la agenda en la que nosotros estamos trabajando y hemos estado trabajando en todos estos años y vamos a seguir, porque sabemos de verdad
que esa es la auténtica agenda vasca, española, que es la agenda de la gente, de las personas. Ni banderas ni demagogia. Estamos con la gente, vamos a trabajar con la gente, vamos a decirles que tenemos que estar ahí para que siga habiendo un gobierno de progreso y decir una vez más que sí se puede. ¡Aurrera!